Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso fuerte a Dios en esta noche. Gracias, Señor. Ponga mi atención. Vamos a leer la palabra y después de leer la palabra, quiero que por favor le ponga suma atención, sumo cuidado a lo que vamos a leer. Mire, la palabra, si usted la atesora o no la atesora, determina dónde usted va a pasar la eternidad. Y vamos a considerar unos pasajes que están en el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a comenzar con el verso 17. Póngale mucho cuidado, especialmente ustedes que fueron a este evento tan especial este fin de semana. Dice, Dios también se comprometió. Diga conmigo, se comprometió. Mediante un juramento. Diga, juramento. Oiga, se comprometió y juramentó para que los que recibieran la promesa, hay una promesa, pudieran estar totalmente seguros. O sea que es una promesa que me garantiza algo, seguros de que Él jamás cambiaría de padecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Está conmigo? Él ha hecho ambas cosas, dice. La promesa, diga conmigo, promesa, y el juramento. Son dos cosas, promesa y juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio. ¿Por qué estamos aquí? Porque este es un refugio de Dios para nosotros. Dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿está conmigo? Quiero que ponga mucha atención. Dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados. ¿Cómo debemos de estar los que hemos acudido a su refugio? Bien confiados. Pero dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza, dice, es un ancla. ¿Conocen las anclas ustedes? Las anclas son las que detienen los barcos. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Hemos aprendido mucho sobre el alma en este año. Mire dónde se ancla el alma. Dice, este es donde el alma debe de anclarse. Nos conduce a través de la cortina, o sea, el velo, al santuario interior de Dios. Se pone un poquito complicada la cosa para entender. Verso 20. Jesús dice, diga conmigo, ya entró por nosotros. O sea que complicado pero bonito. Él dice, ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el pacto que haré con ellos. Estamos ya en Hebreos 10, verso 16. Este es el pacto. Póngale mucho, si le puso cuidado al anterior, póngale más a este. Este es el pacto. Usted también que nos ve en la televisión. Le damos un aplauso a los que nos ven en la televisión. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Dónde? En sus corazones y en
sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19, así que hermanos, teniendo libertad, oiga lo que nos ha dado ahora, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Diga conmigo, camino nuevo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Si no le pone cuidado, ahí se fue algo poderosísimo, pero ya se lo voy a explicar. Ese último versículo 20 en la Biblia, las Américas, dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. ¿Sabe usted lo que es inaugurar? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad en su pueblo, en su país, ver cuando inauguran una carretera nueva? ¿Verdad? La gran pompa que inauguraron una carretera. Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Agárrese, porque es que mire, aquí va a haber tanta revelación en esta serie. Es decir, su carne. Seguimos leyendo. Casi nunca leo mucho, pero en esta ocasión quiero que le queden bien sentadas las bases. Verso 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entonces, no dice, y entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. O sea que hay un requisito por ahí. Y con plena confianza en Él. ¿Quiénes son los que vienen con plena confianza a la iglesia? Los que tienen corazón sincero. Pues nuestra conciencia, que está ya bien adentro, culpable, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Terminamos ya. Verso 23. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar. Diga conmigo, se puede confiar. Se puede confiar. Diga conmigo, se puede, como que comió, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y el último verso dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Lo entendió? De esto vamos a hablar en esta noche. Esta serie lo va a bendecir mucho a usted, porque es usted dirá, ¿qué es eso? Ese es el tema de la serie. Diga conmigo, rasgado por una razón. Siéntese. Prepárese porque Dios lo va a bendecir. El escritor de Hebreos, con una capacidad magistral, nos describe la crucifixión de Jesucristo y nos explica en detalle su significado. O sea, bien detallado, pero necesitamos nosotros profundizar. Y por eso es que le decía que es importante el que nosotros salgamos de la ignorancia. Lo hace de una forma retrospectiva, o sea que nos manda hacia atrás, usando terminología y símbolos típicos
de una teología bíblica. Él agarra símbolos y nos explica el significado de ese símbolo. Él no pone la crucifixión como una ejecución, o sea que a Cristo lo ejecutaron, sino que Él pone la crucifixión de Cristo como una ofrenda. Diga conmigo, ofrenda. O sea, Él no lo ejecutaron, Él ofrendó su vida. Y más que una ofrenda, una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Metas esas palabras en sus cabezas. Y le pido que repitas porque quiero que esas palabras le queden registradas en su mente y en su corazón. Él pone el trabajo de Cristo en la cruz frente a nosotros y lo relaciona con el tabernáculo desde allá del Antiguo Testamento, pero en específico un elemento del tabernáculo bien importante como lo es el velo. Si usted ve esas cortinas que están detrás de mí, al frente de usted, eso simboliza más o menos, esa más alta, podría tipificar un velo. La palabra velo la hemos leído como cristianos miles de veces. No sé usted cuántas veces ha leído la Biblia y nunca nos hemos detenido como a entender su significado. Entonces, veamos un poquito el velo en la Biblia. Si usted tiene sus notas, escriba, número 1, el velo en la Biblia. Ahí tiene la letra A para comenzar, en el tabernáculo. La aparición la tenemos en Éxodo 26:31. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines. Desde allí nos anuncia que en el tabernáculo, recuerde usted que el tabernáculo era un espacio como este, donde llevaban animales. O sea, ahora es tan bonito para nosotros el entrar a estar en paz con Dios, porque simplemente pedimos perdón y estamos en paz con Él. Pero en aquellos tiempos usted tenía que comprar un animal. En primer lugar, tenía que tener el dinero para el animal. El animal tenía que tener una cierta edad, tenía que estar perfecto, no podía tener un defecto. Y lo más barato que quizá pudiéramos encontrar un animal como ese tipo de animales ahora es entre $2,000 y $3,000. Eso costaba el que usted se limpiara de sus pecados. Entonces tenía que amarrarlo. Yo no sé usted si ha tratado con animales, pero qué difícil es tratar con animales para llevarlo de un lado a otro. Y tenía que llevarlo al templo. Y después tenía que esperar su turno. Y después de que esperaba su turno, entonces descuartizaban el animal, rociaban la sangre y entonces usted tenía acceso al lugar santo. Pero lo único que podía ver en el lugar santo era el velo con querubines, porque al otro lado de ese velo estaba el arca del pacto. Nadie la podía ver, solamente el sacerdote. Al sacerdote le amarraban un lazo en el pie y él entraba, penetraba el velo y él llevaba una campanita porque allá adentro él tenía que hacer lo que tenía que hacer, el rociar la sangre. Si la campanita dejaba de sonar, alaban el lazo y era que el sacerdote había muerto porque no estaba limpio delante de Dios y sacaban el cadáver. Así era este asunto. No sé si ya lo había leído o lo había tratado de entender, pero hasta allí nos remonta el escritor de Hebreos. Entonces nosotros sabemos que todo azul en la Biblia, diga conmigo, lo azul tipifica a Cristo, tipifica al Mesías. Nosotros casi todos usamos jeans ahora y como que nada. Bueno, los jeans fueron inventados por un tipo que en español se lee Levis o Levi's, como le quiera, Strauss, era un judío que se dedicó al tema de la explotación de minas en Los Ángeles. Él fue el que inventó los jeans y son azules porque tipifican al Mesías. O sea, nosotros los usamos y no sabemos ni qué significan, porque el judío detrás de cada cosa tiene que tener un significado. Entonces,
Tenemos aquí en el Antiguo Testamento el velo, pero después ponga en el templo de Salomón, hace su aparición el velo otra vez. Y dice, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar. O sea, ¿ha visto usted ese alto relieve? Como que hizo en alto relieve, dice, los querubines en él. Le voy a dar una idea. El velo tenía 60 pies de alto, quizá como al alto de esto acá. Las cámaras quizá no lo puedan captar, pero son 60 pies, 18 metros y pico, por 30 de ancho, que equivale como a 9 metros, por 4 pulgadas de ancho. Así era el velo. Si hubieran amarrado la esquina del velo, vamos a agarrar este ejemplo acá, este velo, y le hubieran hecho un nudo acá, un lazo, y hubieran agarrado la otra esquina y ponen un caballo en cada esquina y los tiran a correr en direcciones opuestas, no lo podían romper. Los caballos regresaban y quedaban sentados. Así era el velo. Le estoy describiendo todo esto para que cuando le revele lo que hay que revelarle, tenga sentido. ¿Está conmigo? Entonces, hay 3 cosas que nos enseña Hebreos sobre el velo. Número 1 en sus notas. El punto 2 es 3 cosas que nos revela el escritor de Hebreos sobre el velo. Número 1, nos preparó, dice, una nueva opción. O sea, antes solo había una opción. Hoy, dice el escritor de Hebreos, nos preparó otra opción. Eso no existía. Resulta de que cuando nos vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31, ya Dios lo había anunciado. He aquí, dice, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. O sea, una alternativa para no tener que andar jalando los chivos y tener que andar gastando tanto dinero, y quién sabe si se va a salvar o no se va a salvar, y el sacrificio solamente cubría el pecado pero no lo limpiaba. Dice, esto que Jesús hizo es tremendo. Entonces, me va siguiendo hasta este momento. Entonces, lo que pasó con Cristo en la cruz es que Él creó para nosotros un acceso nuevo a Dios. El único acceso que había a Dios era quedarse enfrente, ver y esperar que lo que pasaba adentro estuviera bien, pero hasta ahí podíamos llegar. Pero qué bonito, así como la gente que es curiosa, ¿verdad? Abrir la cortina y ver qué es lo que había adentro. Nadie tenía ese privilegio. Dice el verso 19 de los que le leí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo acceso? Según lo que le estoy leyendo en el verso 19. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, ahora resulta que ese nuevo método de Jesús nos permite entrar al lugar santísimo. ¿Va conmigo? Entonces, hay cosas en la vida que estamos aún tratando de conseguir, estamos tratando quizá de lograr, de obtener, pero el escritor de Hebreos dice, esto no tienen que batallar y tratar de ver si lo van a tener, ya lo tienen. O sea, yo no sé si a usted le alegra, pero ya lo tenemos. Pero no vale nada para nosotros porque nunca nos hemos puesto a valorarlo, a tratar de entenderlo. Entonces el escritor dice, prácticamente ya lo tienen y no falla, dice. Entonces podemos venir libre y valientemente en cualquier momento ante la presencia de una manera nueva, dice el escritor,
y viva, nunca antes visto. Entonces, la única solución era la ley, pero Jesús preparó un nuevo pacto, una nueva manera. No sé si a usted le alegra eso. Número 2, nos preparó un acceso. Dice el versículo, un camino nuevo. Según la Biblia latinoamericana, el verso 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Póngale atención, porque ese asunto de su carne, ahí está la clave. Entonces, el camino era la ley, pero Él nos anuncia un nuevo pacto. ¿Qué significa esto? De este nuevo pacto. Cuando Jesús vino a la tierra, escúcheme bien, esto es bien importante. Cuando Jesús vino a la tierra, a nosotros nos han dicho que Jesús vino a la tierra a salvar al mundo de pecado, ¿verdad? Pero la verdad es que Jesús vino a la tierra, diga conmigo, por 3 razones. Número 1, Él vino a reconquistar el reino perdido. Dios le entregó a Adán todo en sus manos. Le dijo, mira Adán, toda la tierra que existe te la entrego en tus manos. Gobiérnala, sojúzgala, es tuya. Cultívala, come de todo lo que la tierra produce, puedes comer. Y Adán no había pasado ni de un capítulo al otro, ya Adán hipoteca el reino de Dios en las manos del diablo. Entonces la razón número 1 por la que Cristo vino a la tierra es para sacar el reino de Dios de la hipoteca que Adán le había metido. Entonces la razón número 1, Él vino a reconquistar el reino perdido. La número 2, Él vino a salvar al hombre. Pero la número 3, Él vino a reconquistar la residencia perdida. Repita conmigo, Jesús vino a reconquistar la residencia perdida. ¿Cuál residencia? El primer Adán perdió el reino que Dios le puso a gobernar ante Satanás. El segundo Adán, Jesús, ahora tiene que reconquistarlo. Pero no solamente eso. Adán permitió la entrada en escena de la muerte. Se recuerda que hemos hablado de eso en este año. La muerte. Y eso significa que el Espíritu de Dios que moraba en Adán y Eva, o sea, el Espíritu de Dios moraba dentro de Adán, dentro de Eva. Entonces el Señor les dice, el día que coman del fruto prohibido, ese día, Adán, vas a morir. Pero resulta que después de que Jesús dijo eso, Adán vivió 930 años. ¿De qué muerte estaba hablando Dios? De que el Espíritu Santo abandonó el cuerpo de Adán y abandonó el cuerpo de Eva. Entonces la venida de Cristo a la tierra y la muerte de Él en la cruz trata simple y sencillamente de reconquistar la residencia. ¿Para quién? Para el Espíritu Santo. Porque Él tuvo que abandonar el espíritu de Adán y el espíritu de Eva porque ellos pecaron. Entonces al Jesús reconquistar el reino, y cuando Jesús reconquista al hombre, ¿sabe qué? Se reconquista la residencia del Espíritu Santo. Entonces aquí se nos pone un poco, por un lado se nos aclara la cosa y por el otro lado se nos complica. Letra número 3 o letra C en su folletito. A través del velo. Esta es la tercera cosa de la que el escritor de Hebreos, no quiero decir Pablo porque no está seguro quién, no hay seguridad de quién lo escribió, pero dice, es decir, su carne. Aquí está tremendo, porque dice que el velo, Él accesó ese velo a través de su muerte en la cruz, su sangre que Él derramó en la cruz. Pero dice el velo, y aparte de eso dice, es decir, diga conmigo, su carne. Entonces, ¿cuál es el velo que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento?
se anunció en el tabernáculo, se veía en el templo, lo vimos en los días de Jesús. Ahora pasa algo bien interesante. Cuando Jesús está siendo torturado, ¿qué es lo que rasgan en Jesús? Su carne. ¿Qué fue lo que rasgaron cuando rasgaron la carne de Jesús? El velo. Y cuando rasgan su carne, el velo se rompe. Y automáticamente Jesús dice: vaya, ya me rompieron. Ahora ustedes tienen acceso al lugar santísimo. Mire qué tremendo. Esto comienza, apenas vamos con el primer mensaje. Entonces, es algo diseñado por Dios. Fíjese que está demostrado que esta cápsula en la que Dios nos ha metido está protegida por un velo que le llaman la capa de ozono. Y al salir es un velo. Resulta que cuando Cristo vino de la eternidad a la tierra, Él tuvo que penetrar ese velo y rompió ese velo. ¿Está entendiendo? Más adelante vamos a hablar que los velos son muy populares. Como por ejemplo, cuando usted se casa y le levanta el velo. ¿Qué dice el que los casó? Ahora el esposo puede besar a la novia. Por no decir, cuando se vayan al hotel, el esposo y la esposa pueden, ya usted sabe, romper el velo. Porque toda mujer cuando nace, en su parte más íntima, trae también un velo que solo se rompe una vez. Esto es poderoso, pero eso lo vamos a dejar para después. Entonces, quiero que me siga muy de cerca. La frase a través del velo nos confunde un poquito, pero la verdad es que todo queda claro cuando Él dice: esto es de su carne. Y me gusta más lo que dice la Biblia, las Américas, porque dice: es decir, su carne. O sea, cuando Jesús habla del velo, está hablando de su propio pellejo. Por eso cuando rompí la camisa y ustedes vieron y dijeron: uy, qué brusco vino el pastor ahora. ¿Cómo cree usted que estaban los soldados cuando le rompieron el cuero a Jesús? ¿Cómo cree usted que fue esa escena? La escena de la camisa pareció un poco tosca y brusca y usted dijo: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hubiera preguntado usted cuando hubiera visto que estaban latigando a Jesús y rompiéndole el lomo y rompiéndole la frente a través de la corona? ¿Cómo se llama el tema que estamos predicando? La serie se llama Rasgado por una razón. Jesús no fue rasgado porque no tenía nada más que hacer. O sea, eso estaba diseñado. Porque dice el escritor a través del velo, y después nos dice que el velo es la carne de Jesús. Entonces Jesús fue golpeado, azotado. ¿Sabe cómo? Con un látigo de 9 hilos. Lo latigaron a Él. Jesús fue maltratado de tal manera que muchos de los que azotaban se morían en el cepo, el poste donde los amarraban. Habían latigado, se calcula, dicen los historiadores, unos 11,000 cuando torturaron a Jesús. Y la mayoría no llegaban a la cruz, sino que en el cepo se quedaban muertos. Eran 40 azotes. Estos tipos eran expertos en matar a la víctima de 40 latigazos. Ahora, pero Jesús, póngase a pensar usted, Él rehusó morir en el poste donde los latigaban. ¿Por qué? Porque todavía faltaba. Eso hubiera anulado la autenticidad de su ofrenda, de su estrategia. Jesús dijo: tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Tienen que clavarme en la cruz.
tienen que ponerme la corona de espinas, tienen que meterme y perforarme las manos y perforarme los pies, tienen que perforarme el costado. Todavía no han terminado de romper el velo, porque el trabajo que yo voy a hacer en la cruz va a ser un trabajo perfecto. Él bien pudo haber morido, él ya se me salió él bien pudo haber muerto en la cruz, en el cepo, en el poste, pero no murió. Él le puso ganas. Yo no sé de dónde sacaría todas sus fuerzas, pero él llegó hasta la cruz. Cuando él llega a la cruz, ahí vienen otros rasguños, otras perforaciones que le hacen. Entonces fue golpeado de tal manera que Isaías nos cuenta que en él no había ninguna belleza. ¿Se imagina usted agarrar a una persona que de una manera u otra es elegante y lo lastiman tanto que Isaías lo llega a describir como que en él no hay nada elegante? Eso quiere decir que le reventaron la frente, le reventaron su cara, le reventaron la boca, los labios, su cuerpo. Jesús era un monstruo prácticamente. Entonces, cuando Isaías nos dice eso, y eso puesto al revés sería de que su apariencia, diga conmigo, la apariencia de Jesús era horrible. Eso es lo que Isaías nos está diciendo. O sea, amados hermanos, el asunto del velo comenzó bonito. Parece un pedazo de trapo, pero no se trataba de un pedazo de trapo. Se trataba del pellejo, de la carne, la musculatura de Jesús, su cara, su frente, todo quedó hecho trizas por lo que le hicieron a él en la cruz. Y dice que este es un camino nuevo, está inaugurado, gratuito para nosotros. Pero diga conmigo, no fue fácil. Número 3, el velo anunciado, porque esto se anunció. Lo que pasa es que nosotros somos perezosos para estudiar. Y bajo ese punto 3, número 1, ponga antes de los tiempos. Hay algo que quiero que usted entienda. A Dios nada le sorprende. A Dios nada lo toma por sorpresa. Pastor, pero ¿y el pecado de Adán? Eso no lo sorprende a Jesús ni a Dios. Quiero que lea conmigo en Apocalipsis 13, verso 8. Dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece, el libro dice que pertenece al Cordero. Pero hay algo bien interesante en este Cordero. Dice que este Cordero fue sacrificado. Pero ¿cuándo dice que fue sacrificado? Despierte. ¿Cuándo fue sacrificado? Antes de la creación del mundo. O sea, Jesús no había nacido de María y Jesús ya había sido sacrificado. ¿Dónde? Ahí es donde está el destino de Jesús. Ahí es donde está el propósito de Jesús. Jesús había sido destinado a que su velo fuera hecho pedazos por usted y por mí. Mire qué poderoso. Miles y miles y miles de años antes de que Jesús muriera, él ya había muerto. Porque Jesús no comenzó cuando él nació. Jesús ya había comenzado el plan mucho antes. El pecado no lo sorprendió. Jesús ya tenía un plan para el pecado. Cuando nadie quiso venir en nuestra defensa y recuperar esas tres cosas: el reinado, recuperar al ser humano y recuperar la residencia perdida del Espíritu Santo, nadie quiso, solamente Jesús. Dice Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado
en estos últimos tiempos. ¿Por qué dice? Por amor a vosotros. ¿Por qué Él se dejó rasgar su velo? ¿Por qué Él dejó que le partieran en pedazos su piel? Diga, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Esto es lo que yo no entiendo de mucha gente cabeza hueca que intenta ser cristiana y se la pasan emborrachándose, fumando marihuana, drogándose, y agarran las cosas de Dios como que si fueran basura. Esto es algo serio, esto es algo poderoso. ¿A quién se le puede ocurrir jugar con esto? Solo póngase a pensar si fuera su hijo el que tuviera que ser sacrificado. Jamás se le olvidaría a usted ver el sacrificio de su hijo, pero se nos olvida fácil y pisoteamos la sangre de Cristo fácilmente. Número 2, en ese punto 3. En el Antiguo Testamento también fue anunciado lo que Jesús iba a hacer. Dice Isaías 53:2 y verso 3: no hay parecer en él ni hermosura, sin atractivo, despreciado, desechado. ¿Sabe lo terrible que es que el cuerpo de Cristo haya sido rasgado, hecho pedazos, y que ahora viva gente que no entiendan la razón por la que Él fue rasgado? Despreciado. No hay nadie más despreciado que Jesús en estos tiempos. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondiéramos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue una escena sangrienta como pocas. Hoy hablaba con un pastor y hoy se recoge un montón de firmas para llevarlas a la Casa de Estado para ver si podemos revertir la ley de los baños. Y él tiene una iglesia en inglés y tiene como unos 40, 60 miembros. Y le di 2 hojas para que firmaran porque ellos todos son votantes. Y le dije, ¿tú crees que nos pudieras ayudar a recoger firmas? ¿Y sabe lo que me dijo la esposa? Y esa ley la pasaron en esta ciudad. Y le dije, no, ya la pasaron en el estado. Ya la pasaron hace como 4 meses. Y yo ni cuenta me había dado. ¿Se imagina usted que los pastores están tan dormidos algunos? Algunos líderes están tan dormidos que el diablo avanza. Aun cuando dice que tenemos esta puerta, tenemos este nuevo camino, dice, inaugurado, abierto. Pero la gente no quiere ir por ese camino. La gente quiere ir por otro camino. Este camino es como cuando usted va en la ruta aquí donde nosotros vivimos, sería la ruta 93. Se mete a la 93 y está llena de tráfico. Qué bonito es cuando al lado de esa le abren un fast lane para que usted vaya y en ese no hay nada de tráfico. Yo creo que ese camino que Jesús abrió es el camino menos traficado, porque el otro está abarrotado de gente que no valora el trabajo que Él hizo en la cruz. Entonces el látigo tenía garfios de hierro que cuando golpeaban, esos garfios quedaban incrustados y al alarlo dejaba los huecos, y eso permitía que la víctima se desangrara más rápido. Entonces su piel fue rasgada, su musculatura fue rasgada, la piel de su rostro fue rasgada, la barba fue arrancada. Dice Isaías 56, les ofrecí la espalda a quienes me golpearon y las mejillas a quienes me tiraron de la barba. No escondí el rostro de las burlas y las escupidas o escupitajos, dice en esta versión, por amor a ustedes, porque yo había prometido que mi velo iba a ser rasgado por ustedes. ¿Está entendiendo? ¿Por qué fue rasgado el velo? Por amor a nosotros.
Apenas estamos comenzando esta serie, pero va a aprender tanto usted. Mire, los cuadros de la crucifixión que mucha gente pone en los comedores. Que usted llega a veces al comedor de la gente y ven a Cristo crucificado. ¿Los ha visto? Y está Cristo así. Hasta lo pintan medio raro. Sí. El cuadro de cómo Cristo quedó cuando lo crucificaron, literalmente lo pintaran y lo colgaran enfrente del lugar donde usted cena, desayuna y almuerzo, usted, en vez de decir, ay Jesús, a usted le diera vómito de ver cómo él quedó, de hecho pedazos. No fuera algo como para poner enfrente de donde se desayuna. Es como esas cosas raras que se ven de estos narcotraficantes que ahora hacen, que hacen pedazos a la gente y la meten en caja, las manos, las cabezas y las piernas y todos los dedos hechas pedazos, todos hinchados así. Y tener un cuadro de esos en la cama, en la mesa donde usted almuerza, donde usted cena, ¿cree usted que es un cuadro bonito? Así quedó Jesús por nosotros. Lo interesante es que el velo no se cortó, el velo se rasgó. Entonces, sus rasgaduras no hacen sentido si no hay una razón detrás de ellas. Hay una razón poderosa detrás de esto. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, él fue rasgado, desgarrado por pagar la deuda de nuestro pecado. Y ahora dice, ya les inauguré el camino. Ahora está tan fácil para que ustedes se salven. Ya no tienen que traer animales. Está bien, pero bien fácil. Entonces, qué bonito fuera que usted, cuando orara, llegara delante de él y dijera, fue por mí que él fue rasgado. Fue rasgado por una razón. Murió por mis estupideces. Murió por sus estupideces. Él es puesto como un puente entre Dios y nosotros y el abismo que nos separaba. Él logró reconciliar eso. Un puente entre Dios y nosotros. Y Él es el que sostiene esa posibilidad de que yo pueda ahora ir al Padre. Pero no fue fácil. No le dieron la opción de un tiro de gracia. La ruleta rusa, 5, 6, pa. No, la ruleta rusa hubiera sido algo mejor todavía que lo que a él le tocó que sufrir por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oímos de esto y el problema es que ya no nos conmueve. Ya no nos toca. Pero cuando la gente esté enamorada de Dios, es cuando a veces escribe esas alabanzas tan profundas, que tienen tanto sentido, que hacen llorar a cualquiera, porque la persona está agradecida. Hay gente que Dios la rescató del mundo y cada 15 días están recayendo otra vez como que nada, como que no valoran lo que Él hizo. Pero nosotros todavía cantamos alabanzas viejitas que fueron escritas pero con un gran significado. Y hay una alabanza por ahí que se llama Sublime Gracia. No sé si alguna vez usted la ha escuchado, pero esa alabanza habla de lo grande que es la gracia de Dios para con nosotros. Allí donde está. Esto fue lo que escribió el escritor de esta alabanza hace muchos años. Ahí donde está, póngase a pensar en el cuadro, en el escenario. Jesús con sus espaldas rotas, sangradas. Jesús
con su rostro hecho pedazos, Jesús con su frente rasgada. Todo por usted y por mí. Y el escritor trata de poner en palabras este cuadro y escribió esta alabanza de esta manera. Cierre sus ojos ahí donde está. Gracias, Señor.